¿Alguna vez te has preguntado si tener un tatuaje es un pecado a los ojos de Dios? ¿Y si la Biblia realmente prohíbe esta práctica tan común en los días de hoy? Prepárate para una revelación impactante que puede cambiar completamente tu visión sobre los tatuajes y la fe. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la clave para entender de una vez por todas lo que la Biblia realmente dice sobre los tatuajes. Bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y enseñanzas de las Escrituras de manera clara y profunda. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más controvertidos y debatidos entre los cristianos: los tatuajes. ¿Será que la Biblia realmente prohíbe los tatuajes o esto es solo un malentendido? ¿Y qué tienen las Escrituras para enseñarnos sobre la verdadera esencia de nuestra fe y espiritualidad? Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos bíblicos que pueden transformar tu comprensión y fortalecer tu fe. Vamos juntos a explorar esta cuestión y descubrir la verdad. Los tatuajes tienen un origen antiguo y fascinante, que se remonta a miles de años antes del nacimiento de Cristo. En diversas culturas antiguas, los tatuajes se utilizaban como un medio de comunicación, expresión personal e incluso como símbolos de protección espiritual. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se cree que los tatuajes se usaban con fines terapéuticos y espirituales, siendo aplicados en sacerdotes y sacerdotisas para protegerlos en sus prácticas religiosas. En Japón, tenían significados variados, desde marcas de estatus social hasta símbolos de devoción religiosa. Durante los tiempos bíblicos, la práctica de tatuar el cuerpo también existía entre los pueblos vecinos de Israel. Las culturas paganas, como los cananeos y los egipcios, usaban tatuajes en rituales religiosos y para honrar a sus dioses. Estas prácticas, sin embargo, eran vistas con desconfianza por los israelitas, que seguían una tradición diferente. La ley de Moisés, conforme registrada en el libro de Levítico, trae una prohibición clara. No haréis cortes en vuestro cuerpo por causa de los muertos, ni haréis marca alguna sobre vosotros. Yo soy el Señor. Este pasaje ha generado mucha discusión a lo largo de los siglos, especialmente sobre su contexto y aplicación en los días de hoy. El significado cultural y religioso de los tatuajes en la antigüedad variaba ampliamente. En algunas culturas eran vistos como una forma de protección contra espíritus malignos, mientras que en otras representaban hitos importantes en la vida de una persona, como ritos de paso o logros personales. Sin embargo, para los israelitas, la prohibición de tatuajes estaba ligada a la distinción entre el pueblo de Dios y las naciones paganas alrededor. La marcación del cuerpo se asociaba frecuentemente a prácticas idólatras que iban en contra de los mandamientos recibidos por Moisés. Explorar el origen y el significado de los tatuajes en las culturas antiguas nos ayuda a entender mejor el contexto histórico y cultural de las Escrituras. Esto nos lleva a cuestionar cómo estas prácticas se encajan en la fe cristiana moderna, y si las prohibiciones antiguas aún deben aplicarse literalmente hoy. Este es un tema complejo que merece un análisis cuidadoso y reflexivo, considerando tanto la tradición bíblica como las interpretaciones contemporáneas. La Biblia, siendo una colección de textos sagrados, ofrece diversos pasajes que son frecuentemente discutidos cuando se trata de tatuajes. El pasaje más citado es Levítico capítulo 19, versículo 28. No haréis cortes en vuestro cuerpo por causa de los muertos, ni haréis marca alguna sobre vosotros. Yo soy el Señor. Para comprender completamente este pasaje, es esencial explorar el contexto en que fue escrito y su interpretación a lo largo del tiempo. Levítico es un libro de la Biblia que forma parte del Pentateuco, los 5 primeros libros atribuidos a Moisés. Este libro contiene varias leyes y regulaciones destinadas al pueblo de Israel, muchas de las cuales eran específicas para la época y cultura de aquella sociedad.
Levítico 19:28, en particular, forma parte de una serie de leyes que buscaban mantener a los israelitas separados de las costumbres paganas de las naciones vecinas. En aquel entonces, prácticas como cortar el cuerpo y hacer marcas eran frecuentemente asociadas a rituales religiosos paganos, muchas veces realizados en honor a los muertos o a dioses específicos. Cuando interpretamos este pasaje, es importante considerar que el objetivo principal era evitar que los israelitas adoptaran prácticas idólatras y mantuvieran su identidad como el pueblo elegido de Dios. Este mandamiento, por lo tanto, no era una simple prohibición de tatuajes por razones estéticas, sino una directriz contra la imitación de rituales religiosos paganos. Además de Levítico 19:28, otros pasajes de la Biblia son a veces mencionados en discusiones sobre tatuajes, aunque no sean tan directos. Por ejemplo, en Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, Pablo escribe: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo es usado por algunos para argumentar que debemos cuidar de nuestro cuerpo y evitar marcas permanentes, como tatuajes. Otro pasaje que es frecuentemente citado es Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuevamente, este versículo puede ser interpretado como un llamado para honrar a Dios con nuestros cuerpos, lo que para algunos puede incluir evitar tatuajes. Sin embargo, es crucial recordar que la interpretación bíblica puede variar ampliamente entre diferentes denominaciones y tradiciones cristianas. Algunos ven estos pasajes como prohibiciones claras, mientras que otros creen que la intención original era mucho más sobre evitar prácticas paganas y mantener la pureza espiritual que prohibir tatuajes específicamente. Por lo tanto, al considerar la cuestión de los tatuajes, es importante buscar una comprensión equilibrada y considerar tanto el contexto histórico como las perspectivas teológicas contemporáneas. La interpretación de las Escrituras sobre los tatuajes varía ampliamente entre diferentes denominaciones cristianas, reflejando una rica diversidad de perspectivas teológicas y doctrinales. Mientras que algunas denominaciones adoptan una visión más literal y restrictiva, otras buscan una interpretación más contextual y flexible. Para muchas denominaciones cristianas conservadoras, como algunas vertientes del protestantismo y las iglesias evangélicas, Levítico capítulo 19, versículo 28, es frecuentemente citado como una prohibición clara contra los tatuajes. Estas comunidades tienden a interpretar las Escrituras de forma literal, creyendo que los mandamientos dados a Moisés continúan siendo relevantes y aplicables a los cristianos modernos. Para estas iglesias, los tatuajes son vistos como una forma de desfiguración del cuerpo que es considerado el templo del Espíritu Santo, conforme mencionado en Corintios capítulo 6, versículo 19. Por el contrario, otras denominaciones cristianas, como la Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes más liberales, adoptan un enfoque más contextual e histórico. Estas tradiciones teológicas frecuentemente argumentan que muchas leyes del Antiguo Testamento fueron específicas para el pueblo de Israel en su contexto histórico y cultural, y que los cristianos modernos no están obligados a seguirlas de forma literal. Desde esta perspectiva, la prohibición de tatuajes en Levítico era más sobre evitar prácticas paganas y mantener la identidad del pueblo de Dios, y no una condena universal y atemporal de los tatuajes. Teólogos y estudiosos bíblicos también ofrecen una amplia gama de opiniones sobre el tema.
Algunos, como John Piper y R.C. Sproul, mantienen una visión conservadora, sugiriendo que, aunque la Biblia no prohíba explícitamente los tatuajes, la práctica puede ser cuestionable a la luz de principios bíblicos más amplios sobre la santidad del cuerpo y la modestia. Ellos argumentan que los cristianos deben considerar seriamente las implicaciones espirituales y morales de tatuar sus cuerpos, ponderando si la práctica glorifica a Dios y respeta el templo del Espíritu Santo. Por otro lado, teólogos como N.T. Wright y Miroslav Volf ofrecen una visión más contextual. Ellos enfatizan la importancia de entender las Escrituras dentro de su contexto histórico y cultural, argumentando que muchas prohibiciones del Antiguo Testamento eran específicas para el tiempo y las circunstancias de Israel. Estos estudiosos sugieren que los cristianos deben enfocarse más en los principios subyacentes de las Escrituras, como amor, justicia y pureza de corazón, que en una adhesión estricta a prohibiciones culturales y temporales. Además, la interpretación de la cuestión de los tatuajes también puede variar significativamente según el contexto cultural e histórico. En muchas culturas occidentales contemporáneas, los tatuajes son ampliamente aceptados y vistos como una forma de expresión personal. En contraste, en algunas culturas más tradicionales, los tatuajes aún pueden ser vistos con sospecha o desaprobación. Esta diversidad cultural influye en cómo diferentes comunidades cristianas interpretan y aplican las enseñanzas bíblicas sobre los tatuajes. Es importante recordar que la interpretación bíblica es un proceso complejo y multifacético, influenciado por factores teológicos, culturales e históricos. No existe una respuesta única o definitiva para la cuestión de los tatuajes, y los cristianos son animados a buscar discernimiento y orientación espiritual en sus propias comunidades de fe. Al considerar si hacerse o no un tatuaje, los cristianos deben reflexionar sobre sus motivaciones, las enseñanzas de su denominación y el impacto potencial en su vida espiritual y comunitaria. Hoy en día, los tatuajes se han convertido en una forma popular de expresión personal y arte corporal. Pero ¿cómo ven los cristianos esta práctica? La visión cristiana sobre los tatuajes varía ampliamente, reflejando una diversidad de creencias e interpretaciones teológicas. Muchos cristianos modernos ven los tatuajes como una forma legítima de expresión personal. Argumentan que, siempre que la intención detrás del tatuaje no vaya en contra de las enseñanzas bíblicas, no hay problema en tener uno. Para estos cristianos, los tatuajes pueden ser una manera de expresar su fe, homenajear a seres queridos o simplemente celebrar hitos importantes en sus vidas. El versículo que dice que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo es frecuentemente mencionado, pero muchos creen que cuidar del cuerpo no excluye la posibilidad de tener tatuajes, siempre que se hagan con conciencia y respeto. Por otro lado, hay cristianos que creen que los tatuajes aún llevan connotaciones negativas. Ven los tatuajes como una forma de desfiguración del cuerpo que Dios nos dio, y creen que debemos mantener nuestros cuerpos puros y naturales. Algunos también asocian los tatuajes con rebeldía y prácticas paganas, alineándose con interpretaciones más tradicionales de las Escrituras. Para ilustrar estas diferentes perspectivas, vamos a escuchar algunos testimonios de cristianos que tienen tatuajes. María, una joven devota, se hizo un tatuaje de una cruz en su muñeca después de una experiencia de conversión significativa. Para ella, el tatuaje es un recordatorio constante de su fe y un símbolo de su dedicación a Jesús. Mi tatuaje es una expresión de mi amor por Cristo y me recuerda diariamente del sacrificio que Él hizo por mí, dice María.
Por otro lado, Juan, que también es cristiano, decidió cubrir sus tatuajes después de convertirse. Cuando encontré a Jesús, sentí que mis tatuajes representaban una fase de mi vida que quería dejar atrás. Cubrirlos fue una forma de simbolizar mi nueva vida en Cristo. Comparte. La aceptación de tatuajes en las iglesias modernas también varía. En algunas congregaciones, especialmente aquellas con un enfoque más contemporáneo e inclusivo, los tatuajes son ampliamente aceptados e incluso celebrados como formas de expresión personal y artística. Estas iglesias frecuentemente promueven la idea de que el amor y la aceptación de Dios trascienden la apariencia externa. Animan a sus miembros a expresarse de maneras que resuenen con su fe e individualidad. Sin embargo, en iglesias más tradicionales, los tatuajes pueden ser vistos con reservas. Algunos líderes religiosos aconsejan a sus miembros a evitar los tatuajes, argumentando que el cuerpo debe ser mantenido de la manera más natural posible. En estas congregaciones, las discusiones sobre tatuajes frecuentemente giran en torno a la interpretación literal de las Escrituras y la importancia de seguir tradiciones establecidas. A pesar de estas diferencias, está claro que la visión cristiana sobre los tatuajes está evolucionando. Cada vez más, los cristianos están adoptando un enfoque más abierto y reflexivo sobre la práctica, considerando tanto el contexto bíblico como las realidades culturales modernas. Lo importante es que cada cristiano busque orientación espiritual y reflexione sobre sus propias motivaciones y creencias al considerar hacerse un tatuaje. Cuando hablamos sobre moralidad y espiritualidad cristiana, es esencial entender el verdadero enfoque de estas cuestiones. En el corazón de la fe cristiana, la moralidad no se reduce a una lista de reglas externas, sino a la transformación del corazón y la búsqueda de una relación auténtica con Dios. Jesús frecuentemente enfatizó que la verdadera espiritualidad va mucho más allá de la apariencia externa, enfocándose en la pureza del corazón y la sinceridad de las intenciones. La Biblia está llena de ejemplos que destacan la importancia de la vida interior sobre la apariencia externa. Uno de los más conocidos es la historia del rey David. Cuando Samuel fue enviado para ungir al próximo rey de Israel, fue instruido a no mirar la apariencia física de los hijos de Jesé. Dios dijo a Samuel: «No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque el Señor no ve como el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». Y Samuel, capítulo 16, versículo 7. Este versículo subraya la verdad de que Dios valora el corazón puro y las intenciones sinceras por encima de las apariencias externas. Otro ejemplo poderoso se encuentra en las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesús advierte: «Guardaos de hacer vuestra limosna delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Aquí, Jesús enfatiza que las acciones deben ser realizadas con un corazón sincero, no para impresionar a los demás, sino para agradar a Dios. Esta enseñanza refuerza la idea de que la espiritualidad auténtica es una cuestión del corazón y no de exhibiciones externas. La importancia de la vida interior sobre la apariencia externa también se refleja en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas, capítulo 18. El fariseo se jacta de sus buenas obras y apariencia de piedad, mientras que el publicano, reconociendo sus pecados, clama por misericordia. Jesús concluye que el publicano, y no el fariseo, salió justificado. Esta parábola ilustra claramente que Dios valora la humildad y el arrepentimiento genuino más que cualquier demostración externa de religiosidad. Para los cristianos, la moralidad debe ser una expresión del amor y la justicia de Dios en sus vidas. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 2:
Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación del entendimiento y del corazón es lo que lleva a la verdadera espiritualidad. Este proceso de renovación es continuo y se refleja en acciones que brotan de un corazón moldeado por los valores de Dios. La fe cristiana enseña que el verdadero valor de una persona no reside en su apariencia física, sino en la calidad de su carácter y en su relación con Dios. En Proverbios capítulo 31, versículo 30 leemos: «Engañosa es la gracia y vana es la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada». Este versículo se aplica a todos los cristianos, resaltando que el temor y la reverencia a Dios son más preciosos que cualquier atributo externo. En resumen, la moralidad y espiritualidad cristiana son fundamentalmente cuestiones del corazón. Dios no está preocupado con nuestra apariencia externa, sino con la sinceridad y pureza de nuestro corazón. Él desea que nuestras acciones sean motivadas por un amor genuino y una devoción verdadera hacia Él. Por lo tanto, al considerar prácticas como los tatuajes o cualquier otra expresión externa, el enfoque debe ser siempre la intención y el corazón detrás de esas acciones. Cuando se trata de tatuajes, los cristianos a menudo se enfrentan a una serie de pros y contras a considerar. Vamos a explorar los argumentos a favor y en contra de los tatuajes desde el punto de vista cristiano, reflexionar sobre cómo pueden impactar la vida espiritual y social de un cristiano y ofrecer algunos consejos para aquellos que están pensando en hacerse un tatuaje. Primero, vamos a ver los argumentos a favor de los tatuajes. Muchos cristianos defienden que los tatuajes pueden ser una forma legítima de expresión personal y espiritual. Pueden servir como recordatorios visuales de fe, pasajes bíblicos o símbolos religiosos que tienen un significado profundo para la persona. Además, en un mundo cada vez más diverso, los tatuajes pueden ser una forma de conectarse culturalmente y artísticamente con otros, mostrando que la fe cristiana no está limitada por apariencias externas. Por otro lado, existen argumentos en contra de los tatuajes que muchos cristianos consideran importantes. Algunos creen que los tatuajes pueden ser vistos como una forma de desfiguración del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Argumentan que debemos mantener nuestros cuerpos tan cercanos a la creación original de Dios como sea posible. Además, hay preocupaciones sobre la asociación de tatuajes con rebeldía o culturas que pueden estar en desacuerdo con los valores cristianos. La reflexión sobre cómo los tatuajes pueden impactar la vida espiritual y social de un cristiano es crucial. Espiritualmente, es importante que cualquier decisión sobre tatuajes sea tomada con oración y consideración. Debemos preguntarnos si el tatuaje glorifica a Dios y si estamos en paz con esa decisión ante Él. Socialmente, los tatuajes pueden influir en cómo somos percibidos por otros cristianos y por la comunidad en general. En algunas congregaciones, los tatuajes pueden ser aceptados y hasta celebrados, mientras que en otras pueden ser vistos con desconfianza. Para aquellos que están considerando hacerse un tatuaje, aquí hay algunos consejos importantes. Primero, reflexiona profundamente sobre el motivo detrás del tatuaje. Pregúntate si el tatuaje refleja tu fe y valores cristianos de manera positiva. En segundo lugar, considera la permanencia del tatuaje. Los tatuajes son permanentes y aunque pueden ser removidos, el proceso es doloroso y costoso. Piensa en el futuro y en cómo puedes sentirte sobre el tatuaje dentro de muchos años. Tercero, consulta a tu comunidad de fe. Habla con líderes religiosos o mentores espirituales sobre tu decisión. Ellos pueden ofrecer orientación y perspectivas que quizás no hayas considerado. Además, elige un diseño que tenga un significado profundo y duradero. Evita tendencias pasajeras que pueden perder su atractivo con el tiempo.
Y finalmente, elige un estudio de tatuajes respetable e higiénico. La salud y seguridad son de extrema importancia, y un ambiente limpio y profesional ayudará a garantizar que tu tatuaje sea bien hecho y seguro. En última instancia, la decisión de hacerse o no un tatuaje es personal y debe ser tomada con cuidado y oración. Recuerda que como cristianos somos llamados a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluyendo las elecciones que hacemos sobre nuestros cuerpos. Si estás interesado en explorar más sobre cómo equilibrar tus elecciones personales con tu fe cristiana, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Estamos aquí para ayudarte a navegar estas cuestiones y crecer en la fe, siempre buscando la sabiduría de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La cuestión, ¿la Biblia prohíbe los tatuajes? No tiene una respuesta única y definitiva. La interpretación varía conforme al contexto cultural, histórico y teológico. Lo más importante es reflexionar sobre tus motivaciones y buscar orientación divina. Recuerda que la fe cristiana valora la pureza del corazón más que la apariencia externa. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video. Continuemos explorando juntos las maravillas de la Biblia y fortaleciendo nuestra fe.